Abrimos nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Vamos a leer el capítulo 7. Abrimos segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Capítulo 7. ¿Tenemos todos abiertos? Vale. Leemos desde el versículo 1. Dice así. Segunda de Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hasta aquí de momento. Vemos a Pablo diciéndonos, recordándonos tales promesas. Vamos a ver a qué se refieren tales promesas. El pasado día que estábamos aquí, veíamos en los últimos versículos del capítulo 6 cómo Pablo, cerrando una discusión, cerrando una discrepancia con algunos llamados falsos apóstoles que tenían un fin poco agradable, que era crear duda, crear, en definitiva, daño, porque las dudas siempre vienen del maligno. Y veíamos al apóstol Pablo tratando de animar a los que estaban, porque seamos honestos, cuando ocurre una explosión, cuando ocurre una discrepancia, siempre hay daños colaterales. Siempre hay daños colaterales. Siempre hay personas que sufren por estar ahí, porque les ha tocado estar ahí, aunque sea de acompañantes. Entonces, Pablo trata de animar a los hermanos que están ahí acerca de la importancia de definirse en cuanto a somos hijos de Dios, estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Leíamos cosas bonitas que nos gustan porque nos encantan las promesas de Dios, nos encantan esas cosas tan bonitas. Veíamos como el Señor decía, ¿no? Por ejemplo, habitaré, andaré entre vosotros, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Eso normalmente nos gusta. Cuando adquirimos conciencia de que hay un Dios todopoderoso que nos cuida, eso normalmente nos gusta. Porque por naturaleza somos débiles, somos frágiles, y así como el niño busca protección de los mayores, el adulto, entenderlo entre comillas, los que decimos que somos mayores, también necesitamos protección. Y lamentablemente el único que puede protegernos es Dios, porque todo lo demás no es más que observar, todo se cae. Por tanto, Pablo anima a la iglesia a separarse del mundo, no físicamente, no a nivel social, sino en lo moral y en lo espiritual. O sea, entendámonos, no se trata de emigrar a otras ciudades, sino que, decía Pablo, cuidado con tener cierta intimidad y compañerismo con aquellas personas que lógicamente no honran a Dios y por tanto nos van a hacer daño.
Es cierto que vivimos en una sociedad, somos seres sociales, necesitamos de las personas más de lo que creemos, pero Pablo advierte, cuidado con esas relaciones que generan dependencias y nos van a sacar de nuestra fe. A veces cuando pensamos en separación, estamos pensando en soledad. Y no es así. Porque en la medida que decimos no a X costumbres, a X personas, empezamos a poder acercarnos a Dios. Y empezamos a disfrutar de intimidad divina. Y eso compensa. O si no, ¿cómo creéis que pueden aguantar nuestros hermanos en entornos del mundo donde hay bombas, donde no saben si hay pan hoy y mucho menos mañana? Tal vez esos temas, yo me daba cuenta, me venía a la mente y decía, Señor, cuán fácil es alabarte con el frigorífico medio lleno, sabiendo que hay unos euritos en la cuenta corriente. Señor, cuán fácil es decir, gracias, gracias. Pero ¿cuántas veces tú lo haces porque lo estás haciendo en el mundo? A muchos de nuestros hermanos no les permites eso. Y ellos aprenden realmente a descansar en ti. Porque cuán nerviosos nos ponemos cuando decimos, no llego a fin de mes, o más modernamente, como dicen algunos, me sobra mes. Cuán nerviosos nos ponemos y cuánto nos asustamos. Porque lamentablemente hemos abrazado una fe, pero todavía nuestra mente no ha sido educada en ese área, ¿no? Por eso el mundo, las personas de nuestro alrededor, lógicamente tratan de sacarnos de esa manera de pensar, tratan de ridiculizarnos. Estoy hablando cuando obviamente se enteran, cuando obviamente compartimos. Por ejemplo, a veces cuando te preguntan, ¿no? ¿Y qué haces el domingo? Pues solamente con contar lo que uno hace el domingo, ya se mueven demonios por ese lugar. A no ser que contestemos lo mismo que ellos, ¿no? Y decimos, descansamos, que es cierto, pero en cuanto a que descansamos de una actividad, pero no es del todo cierto. Por eso Pablo recuerda a los corintios que hay unas promesas por parte del Señor hacia todos aquellos que buscamos intimidad hacia Dios. Porque estamos hablando de una batalla diaria. Cuando yo conocí las cosas del Señor y me movía en un entorno donde estaba con cristianos y algunos me decían, bueno, hasta la semana que viene. Y yo estaba con esas ganas de querer estar con ellos y de querer aprender más. El hecho de escuchar hasta la semana que viene, automáticamente yo miraba mi calendario y entendía, vale, me estás diciendo que durante X días ni me molestes. Que te vaya bien, pero ni me molestes. Y yo no lo entendía. Y no lo entendía. Pero con el paso del tiempo fui entendiendo. Se trata de una pelea diaria. Porque, aunque tú me vas a decir, bueno, tengo que ir a la iglesia todos los días, no estamos hablando de ir a la iglesia. No estamos hablando de ir a un local. Porque en los tiempos de Pablo no había estos locales, ¿eh? En los tiempos de Pablo no había estas, llámese capillas, llámese iglesias, no había este tipo de locales. Y ellos se buscaban para conocer la palabra, para compartir
las experiencias que Dios ha puesto. ¡Buah! No sabes la que se puede liar cuando tú le dices a un compañero de trabajo, mira, me levanté con fiebre, me puse a orar y se me fue. Bueno, las cosas que vas a escuchar, me imagino que muchas veces hace que muchos no lo vuelvan a contar. Por tanto, Pablo lo que quiere es explicar a los corintios, y por tanto esto es para nosotros también, la necesidad que tenemos de, si queremos conocer a Dios, tenemos que desaprender ciertas costumbres. Por ejemplo, si abrimos nuestro corazón con las personas de este mundo, pues lógicamente vamos a escuchar cosas acorde a este mundo. Por ejemplo, la sociedad demanda psicólogos. La sociedad pide psicólogos. Si tú vas donde un psicólogo y le dices, tengo problemas con mi mujer, lo normal es que el psicólogo te diga, por favor, busca otra. Hay así de mujeres. Lógicamente, porque estamos hablando de una persona que no tiene inquietudes espirituales. Por tanto, si yo quiero conocer a Dios, tengo que tener intimidad con Dios. Tengo que acercarme a personas que van a hablar, que me van a contar las mismas luchas que yo tengo y cómo las sacan adelante. Sin necesidad de psicólogos, sin necesidad de pastillas, sin necesidad... Perdón, no estoy diciendo que todo eso sea malo, pero todo tiene su proceso. Dios ha prometido cuidarnos, Dios ha prometido guardarnos, pero para eso tenemos que buscarlo. Así como Pablo decía, si aprendemos poco a poco a salir de la influencia del mundo y vamos buscando a Dios, vamos a aprender a sentir que Él es nuestro Padre. Por ejemplo, os voy a dar parte de mi testimonio. Mis padres no tienen temor de Dios. Hablo de mis padres biológicos. No tienen temor de Dios. Ellos no entienden. Somos 4 hermanos, tienen 2 hijos pastores y no entienden. No entienden nuestra manera de vivir, no entienden nuestras motivaciones. Cuando ya a veces le cuento a la mamá, mira, esto, lo otro, gracias al Señor, tal, lo que me dice es, tienes mucha suerte. Ojalá todos tuvieran tu suerte. Mamá, que no es suerte, es Señor Jesús, el Señor Jesús. Ya. Y se congrega, ¿eh? Gracias a los hermanos, que los hermanos normalmente damos amor, damos cariño, damos consuelo, y miles de personas que no quieren tener una relación personal con Cristo, pero entran en las iglesias y se sienten muy bien. Porque normalmente hay amor. Las personas que vienen del mundo, cuando entran en la iglesia, no se sienten cuestionadas, a nadie le decimos, no fumes, no hagas esto, a nadie le decimos eso. Porque hemos aprendido que cuando alguien entra a la iglesia, tratamos de ser amables con él y oramos por él. Punto. No, porque en la calle hacemos lo mismo, ¿verdad? No vamos detrás de alguien diciéndole, no riñas con tu esposa, no faltes al respeto a tu jefe. No hacemos nada de eso, ¿verdad? Por tanto, Pablo nos recuerda que tenemos una relación con Jesús y Jesús quiere explicarnos sus planes y propósitos. Uno de ellos es, que lo hemos escuchado muchas veces, ser sal, ser luz. ¿Sabéis quién sostiene estos días Ucrania? Los americanos no. Las armas que reciben tampoco. Seguramente nuestros hermanos en Cristo que están allí siendo sal y siendo luz. El otro día escuchaba el testimonio de una iglesia como la nuestra, pequeñita, en cierta zona de Ucrania. Hablaban cómo
estaban abiertos los 7 días y cómo tenían cantidad de visitas, gente de la calle que entraban asustada, preocupada, buscando consuelo, buscando escuchar algo para sentirse bien, porque los que entraban no entendían por qué los cristianos no estaban asustados, no salían corriendo, no habían abandonado el país, porque nuestros hermanos estaban entendiendo que esa era una oportunidad para hablar de Jesús. Porque cuando nos sentimos contentos, muchas veces la gente no quiere saber de Jesús. Por ejemplo, yo me muevo en un entorno, los maestros, los profesores, que son gente muy acomodada en la España, y lógicamente esa gente no entiende quién es Jesús. Cuando yo les hablo de Jesús me dicen, tú eres un rebelde. ¿Y yo cómo? Sí, porque eres distinto a los demás. No vives como los demás. Y eso para nosotros es rebeldía. Bendita rebeldía. ¿Dónde vas a salir estas vacaciones? No me digas que no vas a ir fuera. ¿Y por qué tengo que hacer todo eso? Por tanto, cuidado con hacer concesiones a la cultura. Cuidado con hacer las cosas que hacen los demás, porque si no, no nos sentimos bien, no nos sentimos bendecidos. Tú y yo estamos aquí para hablar de Jesús. Es bueno, es normal que hablemos un poco de la guerra, pero lo que no es normal es que la guerra nos preocupe, sino al revés. Tenemos que verlo como una oportunidad para hablar a las personas que se preocupan. Y en todo caso, igual el Señor nos está diciendo, mira, te veo preocupado. Y tenemos que ser valientes y decir, Señor, esto es nuevo, nunca hemos vivido una cosa así. Permítenos, Señor, descansar en ti. Porque Dios nunca nos ha dicho que si creemos en Él, todo va a ser felicidad. Lamentablemente vivimos en una sociedad que se llama Europa, donde la fe ha sido algo muy importante. Hace muchos años, hace unos cuantos siglos, hubo grandes hombres de Dios en Europa, pero actualmente no quedan muchos de esos. Y sus descendientes, pues muchos de ellos no han seguido sus pisadas. Por eso es difícil hoy en día vivir la fe en Europa, porque es una fe muy relajada, se abren templos, se abren iglesias. Por ejemplo, hace unos años yo conocí a un pastor alemán, estoy hablando de una persona, ¿vale? Porque una vez un hermano se presentó como pastor alemán y los hermanos se pusieron a reír, claro. Ya me entendéis. Pues ese hermano era un cristiano que estaba de visita, se congregaba en un pueblecito pequeño de Alemania y ejercía también como pastor. Y él explicaba el cambio que había habido, explicaba cómo habían escuchado de ancestros, de personas que hablaban de las cosas de Dios, pero que hoy en día eso ya no había mucho. Y cuando él me explicó su testimonio, él me dijo algo así, mira, llevo más o menos 20 años sirviendo en la iglesia como pastor. He conocido a mi Señor Jesús y me acabo de bautizar hace año y medio. Yo, ¿cómo? No daba crédito a lo que escuchaba. Alguien que ejercía como pastor en una iglesia me estaba abriendo su corazón explicándome que hacía año y medio que había conocido a Jesús. Fijaos cómo puede ser la fe. El hombre era valiente porque estaba agradecido a Dios y estaba disfrutando de conocer a Dios, pero estaba testificando que había estado 18 años siendo pastor de una iglesia sin conocer a Cristo. ¿Es posible? Bueno, su testimonio era ese. Por tanto, la fe tenemos que cuidarla. Tenemos que aprender a buscar a Jesús. Tenemos que desear estar con Jesús. Tal vez puedes decirme, no me apetece. Bueno, pues aquí no vamos a hablar de eso, pero eso es serio. Eso es para hablar en una esquinita
y explicar qué pasa cuando uno de nosotros decimos no me apetece estar con Jesús. Porque eso es fiebre, pero no 42, más de 50 es eso. Fijaos, vamos a Mateo. Fijaos lo que dice Jesús. Mateo 24, versículo 12. Mateo 24, verso 12, dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto es impresionante. Por haberse multiplicado la maldad, ¿os suena eso? ¿Os suena eso? El mundo que me está tocando vivir a mí. Los niños no respetan a los maestros, van a los colegios para que vosotros podáis ir tranquilos a los trabajos, pero los maestros están asustadísimos. A los colegios de vez en cuando tiene que venir la Alzheimer, de vez en cuando. O sea, estamos viviendo ya esos tiempos donde hay maldad, donde los pequeños no respetan a los mayores. Y ahora solo son pequeños. Y ya sabéis cómo están las leyes también. Por tanto, dice, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de hermanos nuestros, de personas que han dado testimonio como cristianos y tal vez se enfriarán. Y tal vez tirarán la toalla. Tal vez. Pero en la palabra de consuelo es el que persevere hasta el fin, este será salvo. En nuestro castellano de hoy en día no se emplea mucho la palabra persevera. En los colegios yo no veo, en las miles de fotocopias que yo saco, yo no veo la palabra perseverancia. Ya no se emplea. No se emplea. Y así como cada vez hay más cristianos en lugares como Asia, en lugares como África, en lugares como Latinoamérica, dicho de otra manera, en lugares donde no tienen un frigorífico tan lleno y no tienen X euros a fin de mes, porque muchos de esos lugares del mundo viven igual con $1 diario. ¿Qué me vas a decir? Anda, eso no es posible. ¿Vale? Porque tal vez están viviendo las promesas de Dios. Porque tal vez están viviendo el día a día de cómo Dios les cuida, cómo Dios les provee un plato de comida, cómo se levantan con fiebre y cómo acuden a ese Dios. Aquí vamos a urgencias si hace falta andando. En una ocasión, alguien que aprecio yo mucho me dijo que le llevase a urgencias porque se había hecho mucho daño en la rodilla, mucho daño, y yo le llevé a urgencias. Y claro, la persona no podía andar. El celador, cuando le vio, le puso una silla: siéntate, tranquilo. El médico la atendió, le movió un poco y le dijo: no tienes nada, tranquila, no vamos a hacer ni siquiera una radiografía. Pues una persona que entró, que no podía andar, se ve así. Yo dije: ¡wow! Parece el Evangelio. El médico, disfrazado de Jesús, le dijo: levántate y anda. Impresionante. No se me olvida nunca. O sea, entró que no podía andar. Y porque el señor de la bata le dijo: no tienes nada, salió así. Y muchas veces así funcionamos. Fijaos dónde depositamos nuestra fe. Esa persona se congrega, ¿eh? O sea, es alguien importante en el mundo de las iglesias, fijaos. Por tanto, las promesas que Dios ha dado acerca de su presencia, acerca de su comunicación, requiere purificación. Porque hemos leído: puesto que tenemos tales promesas, vale, Dios conmigo, Dios... ¿Qué pasa? ¿Qué viene a continuación? Limpiémonos de toda contaminación. Señor, ¿qué gel tengo que emplear?
¿Qué champú tengo que emplear? No van los tiros por ahí. Estamos hablando de limpiarnos de cosas externas y cosas internas. Vamos a explicar. Por ejemplo, estamos hablando de cosas del cuerpo y estamos hablando de cosas del espíritu. Por ejemplo, cuando uno le pide al Señor, Señor, pon en mí ese temor de querer conocerte, de querer saber más de ti. Señor, quiero obedecer tus promesas. Automáticamente se empieza un proceso. Es como que uno está yendo al médico de los médicos y le está diciendo, bueno, Señor, trátame. Porque eso es lo que le decimos al doctor. Aquí vengo. Usted que ha estudiado mucho, aquí vengo. Entonces, cuando le decimos al Señor, Señor, necesito de ti, estamos entrando en un proceso que se llama santidad. Estamos entrando en una carrera que es progresiva. O sea, no es hoy sentirme bien y a partir de mañana hago lo que quiero. No, cuidado, cuidado. Si queremos conocer a Dios es cada día, cada día, cada día. Y Pablo dice, tenemos que limpiarnos. ¿Pero qué me tengo que limpiar, Señor? No se trata solamente de quitarnos cosas, porque decimos que estamos manchados, decimos que hemos venido a este mundo en pecado, sino que tenemos que anhelar parecernos a Jesús. Tenemos que anhelar parecernos a Jesús. ¿Y eso qué implica? Pues, número 1, tenemos que cuidar nuestra salvación. No basta con sentirnos buenos porque voy a un local. No basta con sentirnos buenos porque, acorde a 4 versículos que me he aprendido, sé que voy a ir al cielo y ya está. No basta con eso. Tenemos que anhelar parecernos a Jesús. Porque dice en su palabra que Él es el que en nosotros produce el querer y el hacer. Cuando uno no quiere comer, no nos pasa a veces con los niños pequeños, le das de comer y no quiere. Tú ahí apretando, no quiere. Pues muchas veces nosotros hacemos así. Si no queremos de Jesús, pues no va a haber desarrollo. Ocuparnos de nuestra propia salvación. O sea, tenemos que alimentarnos. O sea, tenemos que aprender qué es eso de alimentarnos. Y algo muy bonito. Jesús ha producido en nosotros un deseo de querer limpiarnos. Va a producir en nosotros un deseo de querer acercarnos a Él. Eso le llamamos santificación. Pero fijaos, si no hay ese deseo en mí, si no hay ese interés en mí por acercarme a Jesús, por parecerme a Jesús, para que nos vayamos entendiendo, si no me brotan esos esfuerzos, hoy en día está muy de moda eso, es que no me brota, es que no quiero, porque cada persona se cree Dios y decimos, no quiero. Entonces, si aquellos que queremos seguir a Jesús no nos brota querer parecernos, no surge dentro de nosotros ese anhelo, podemos estar seguros que no somos objetivo de nuestro Señor. O sea, para que nos entendamos, Dios nos va a dejar tranquilos de nuestros pecados. Porque como no queremos limpiarnos, como no queremos, no sentimos esa urgencia de ir al médico de los médicos. Pablo percibía la figura del creyente como un viajero en camino desde el punto de partida. O sea, digamos, todos aquellos que damos testimonio de Jesús, igual no nos acordamos qué día fue o qué año, pero sí tenemos en mente que hubo un día donde algo dentro de nosotros puso como un interés
Y con el paso del tiempo ese interés se va haciendo grande, ¿no? Porque estamos hablando en un querer parecernos a Jesús. Por ejemplo, ahora estamos tranquilos porque vamos y venimos por la calle. Quiero decir, no escuchamos ruidos, a lo sumo un coche pincha y hacemos así también. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O un coche se da contra la farola y hacemos así. Y aún así nos asustamos. Entonces Pablo dice, si crecemos en santidad, vamos a parecernos a Jesús. Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Fijaos lo que dice el verso 1. Hermanos, si alguno os ha sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, somos un grupo de hombres y mujeres que Dios nos ha puesto juntos. No importa las culturas, el idioma sí, porque si no, podríamos, aunque a veces nos damos cuenta que no es el mismo castellano, pero bueno, eso poco a poco va saliendo. Y Dios ha puesto cuidarnos unos de otros, ayudarnos unos a otros, porque si solamente me conformo con unas 4 promesas y mi vida sigue siendo, diríamos, impura ante los ojos de Dios, tal vez en vano he recibido la gracia. Por eso hay una limpieza que únicamente Dios hace en nuestras vidas, pero Él está esperando una colaboración. Aquellos que nos hemos puesto la vacuna, hemos puesto el brazo, ¿verdad? Hemos puesto el brazo. No me consta que el sanitario te pinche con ropa. Pues en un sentido, parte de nuestra limpieza espiritual es así. Tenemos que acercarnos a Dios y estar dispuestos a poner el brazo, o dicho de otra manera, dar nuestro brazo. Porque hay un aspecto principal en esa limpieza en el cual estamos indicando que confiamos en Jesús. Estamos aprendiendo a decir que las cosas que tú nos dices son buenas y las quiero para mí. Acompañadme, por favor, a la carta de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es importantísimo. ¿Qué tal estás? Bien, por supuesto. ¿Por? El Señor cada día nos pregunta, ¿qué tal estás, mi hijo? Bueno, si le buscamos. Porque Él está esperando que pasemos tiempo con Él. Él está esperando que le busquemos. Fijaos, la mayoría damos testimonio que el Señor nos escucha cuando vamos con urgencia. Señor, por favor, esto, lo otro. Y Jesús nos escucha. Y decimos, gracias, Señor. Una de las cosas bonitas que tenemos como iglesia es cuando pedimos oración unos por otros y a veces hay que recordar al hermano, cuenta tu victoria. Ah, sí. Hermanos, gracias al Señor por esto, por esto. Dios contesta las oraciones, ¿verdad? Sabemos que contesta las oraciones. Porque estamos aprendiendo a buscarles. Por tanto, es importante anhelar, pedirle a Jesús, Señor,
pon en mí más necesidad de ti. No esperar a que haya la crisis, no esperar a que las cosas me vayan feos, no esperar, como dicen los modernos, a que me sobra el mes. Pero como dijo alguien en una ocasión, aquellos que están continuamente complaciendo sus ojos, complaciendo sus orejas, complaciendo sus manos por todas aquellas cosas que están prohibidas, ¿cómo esperar que ellos busquen limpiarse? El texto que hemos leído, el versículo 7.1, decía: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. A veces pensamos que esa pureza de limpiarnos delante del Señor implica como que dejar de hacer X cosas, por ejemplo, X, que si fuma, que si no maldecir, que si... O sea, cosas que entendemos que son externas. Pero ¿cuánto olvidamos que hay cosas que afectan al espíritu? Por ejemplo, si nos acordamos, cuando leemos cuando leemos los evangelios de Jesús, vemos que aquellas personas que tenían, vamos a decir, enfermedades, pues se acercaban fácil a Jesús. Pero aquellos que tenían problemas, diríamos, espirituales, ese orgullo, ese odio, esa amargura, por ejemplo, los escribas, los fariseos, pues les era muy difícil acercarse a Jesús. ¿Cuántas veces nuestro orgullo, nuestro legalismo, nuestro propio enfoque, nuestra propia manera de ver las cosas, nuestra propia justicia, nuestra amargura, cuántas heridas hay por ahí, nuestro odio, puede ser muy, muy, muy peligroso que los pecados de la carne, como fumar, como comer desordenadamente, como mirar a personas que no tengo que mirar, porque ojalá estuviéramos más preocupados en limpiarnos de esas cosas espirituales, el orgullo, esa manera de ver la vida con los ojos del mundo, esa falta de perdón, ese remordimiento de mirar a las personas. Pablo dice, no es suficiente con que nos limpiemos de toda contaminación. No es suficiente con que tengamos una lista para quitar las cosas que están mal. Porque a la par tenemos que esforzarnos en hacer el bien. A la par que quitamos algo, para que nos entendamos, tenemos que esforzarnos en hacer aquello que sabemos que está bien a los ojos de Dios. Tiene que haber un equilibrio. No se trata de esperar a estar limpio. No lo vamos a hacer nunca al 100%. Pablo dice, limpiémonos. Cuando yo pensaba en esta palabra, me venía a la mente, ¿no? ¡Wow! Pablo también se está incluyendo en la categoría de aquellos que necesitamos ser limpiados. Si Pablo se incluyó a sí mismo, ¿qué hay de nosotros? No hay cosa más triste que sentirse bueno. No hay cosa más delicada y peligrosa que sentirme, lo hago bien, estoy contento. Supongo que mientras más pensamos en las cosas del cielo, más conscientes vamos a ser de nuestras imperfecciones. O sea,
mientras el Señor nos dé más luz, iremos descubriendo nuestras tinieblas. Incluso hay veces que por el tiempo que llevamos en los caminos del Señor, hay cosas que tal vez lo vemos como pecaditos, pero en cambio para alguien que acaba de poner su vida a los pies del Señor, eso lo ve como una deshonra. Qué hermoso es cuando escuchamos de alguien que tiene ese hambre, que tiene ese deseo de preguntar y de conocer. Preocupémonos si no tenemos hambre y sed de la palabra, de ser como Jesús. No estamos diciendo que seamos peores pecadores en la medida que maduramos, sino que tenemos más sensibilidad y más fina hacia aquellas cosas que sabemos que no le gustan a Dios. Incluso hay un momento, o debe haber un momento en nuestra vida, que aquello que le guiñábamos el ojo, ahora nos damos cuenta que no es correcto. Por ejemplo, hace un tiempo, yo era de los que me gustaba hacer chistes, pero aprendí que al Señor no le agrada. Y aparte, si analizamos un poco, la mayoría de los chistes lo que contienen son burlas, reírte de, diríamos, de los defectos de los demás, y eso no le agrada a Dios. Por eso, cuando tenemos conciencia de que algo no es agradable a los ojos de Dios, tenemos que perseverar fuera de esa costumbre, fuera. Por tanto, procuremos cuidar de limpiarnos y, sobre todo, cuidado con estar pendientes de limpiar a los demás. Tal vez hemos pasado mucho tiempo estando preocupados con la santidad de los otros. Mira a fulano. Ha pasado esto. Mira a fulano. Y nos hemos olvidado de esforzarnos en nuestra propia limpieza. Tal vez hemos estado más a gusto limpiando a los demás, explicando cómo deberían ser los demás. O sea, qué fácil es encontrar las faltas en los demás y esforzarnos mucho para decirles cómo tienen que hacer las cosas. Pero ese no es el deseo del Señor. El deseo del Señor es que para que disfrutemos de sus promesas, de estaré entre vosotros, seré vuestro Padre, seréis mis hijos, tenemos que perfeccionar lo que Pablo llama esa santidad, ese proceso de santificación, porque recordemos, estamos en un tránsito. Cada día que pasa, hemos o debemos de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué cosas hay aún? ¿Por qué me enojo, Señor? ¿Por qué me sienta mal esto? ¿Por qué ha salido de mi boca eso? ¿Por qué le miro a mi hermano de esa manera? ¿Por qué tengo celos? ¿Por qué tengo envidia por esto? Hay algo que no está terminado en mi vida cuando tengo esos problemas. Cierra tus ojos. Señor, tú conoces nuestro corazón. Señor, así como el apóstol Pablo exhortaba a los corintios a limpiarse de todas esas cosas que no son de tu agrado. Señor, nosotros declaramos que somos hombres y mujeres que un día hemos escuchado tu voz, que un día hemos escuchado de ti y que nos ha gustado sentir tus bendiciones, sentir tu protección.
Señor, ayúdanos a limpiarnos. Ayúdanos a asumir que aún hay áreas en nuestra vida que no están bajo tu control. Ayúdanos a asumir que saltamos por tan poco. Ayúdanos a aceptar que si tal persona o tal hermano ha dicho algo y me ha faltado o me he sentido faltado, eres tú quien lo has permitido para que yo vea que tengo que aprender a no dar importancia a esas cosas. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida no nos pertenece. Que tú no nos has puesto aquí para sufrir sin más. Señor, enséñanos a disfrutar de tu valoración. Señor, perdónanos porque a veces nos sentimos tristes porque no nos valoran los demás. Nos sentimos dolidos porque no hemos recibido esa felicitación. Y ayúdanos a recordar que tú desde arriba nos estás sonriendo. Que tú desde arriba nos estás aprobando. Porque, Señor, ¿quién sino tú nos das las fuerzas cada día para querer acercarnos a ti? Señor, ayúdanos a entender que todavía hay muchas cosas que forman parte de nuestros hábitos y nuestras costumbres que no necesariamente son de tu agrado, que las hacemos sin preguntarte, porque siempre las hemos hecho. Señor, queremos parecernos a ti. Queremos prepararnos, Señor, aunque sea egoístamente, para estos tiempos que vienen, donde, como hemos leído, va a haber mucha maldad. Y tal vez muchos de nosotros nos vamos a asustar por cosas que no somos capaces de entender ahora. Señor, apelamos a tu misericordia, Señor, para que tú pongas en cada uno de nosotros ese anhelo de querer agradarte, ese anhelo de querer limpiarnos. Señor, danos valentía para perdonar al que me ha ofendido, para perdonar al que entiendo yo que me ha dañado. Y tráeme a la mente, Señor, las veces que yo falto al respeto a mis hermanos. Señor, yo también quiero pedirte perdón, porque hay veces que he ofendido a mis hermanos. Y me consta que algunos de esos hermanos no me buscan, Señor, para decirme, usted me hizo daño con esto. Señor, yo te pido que me des más delicadeza para no volver a hacerlo. Pero yo te pido que me regales la confianza de mis hermanos, Señor, porque a veces meto la pata. Y si no me lo dicen, tal vez no me doy cuenta, Señor. Señor, ¿de qué sirve que por nuestra boca te digamos que te amamos y luego no obedezcamos lo que tú nos pides? Queremos limpiarnos, Señor. Queremos limpiarnos. Queremos bendecir a aquellos que nos visitan, Señor. Queremos que tú te muestres a ellos. Tú nos has hecho tan bien a cada uno de nosotros. Y queremos ese bien para las personas que nos visitan. Señor, tú has cambiado nuestras vidas. Queremos que cambies las vidas de aquellos que nos visitan. Señor, queremos compartir lo bueno. No queremos quedárnoslo para nosotros. Límpianos, Señor. Límpianos. Como dijo Pablo, limpiémonos. Límpianos, Señor. Límpianos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.